Hablemos Claro, un programa que está ganando prestigio en la República del Paraguay por la calidad de los invitados. Y hoy tenemos a uno de los más brillantes hombres que tenemos en el campo de la intelectualidad paraguaya en el mundo de las relaciones internacionales. Me estoy refiriendo al honor que tenemos de tener entre nosotros al doctor Rubén Ramírez, que fue ministro de Relaciones Exteriores, antes fue viceministro en cuestiones económicas, estuvo igualmente en Naciones Unidas y en varios otros lugares dentro del rubro de la diplomacia paraguaya. O sea, es el respeto a la institucionalidad que significa llevar en el mundo diplomático a gente que está en la diplomacia. Entonces hoy le tenemos al doctor Rubén Ramírez, un hombre a quien siempre le admiré por el trabajo que hizo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es un poco el ejemplo y el espejo en donde deben mirarse los otros que por cuestiones políticas ingresan directamente al campo de la diplomacia sin tener los pergaminos que tiene nuestro invitado de hoy. Por eso, aún con la afonía, me sirven estas breves frases para expresar mi regocijo por la presencia con nosotros del doctor Rubén Ramírez, a quien le vamos a pedir si pudiera ilustrarnos con relación a las relaciones diplomáticas del país y en particular sobre un tema que hoy es una necesidad, el relacionamiento diplomático y comercial con China, la única China existente, que es la de 1.500 millones de seres humanos. Y cuestiones, no sé si provenientes del imperio americano que nos exige que tengamos siempre relaciones con Taiwán, que no sirve sino para que se utilice lo que se denomina la política de la billetera, de llevar en el bolsillo de algunos políticos algunos dólares y en perjuicio de los intereses del pueblo paraguayo. Con este breve introito dejo ya la palabra al doctor Rubén Ramírez. Muchas gracias por su presencia, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por la introducción, doctor Villagra. Realmente es un placer de estar en su programa, de compartir con esta distinguida audiencia un debate importante como el que está planteando. Nuestro país mantiene históricamente relaciones con Taiwán, es una relación de mucha tradición, de mucho respeto entre los dos países. China es un país que se fue desarrollando e irrumpe en el mundo y llama la atención poderosamente a partir del inicio del siglo, cuando ingresa a la Organización Mundial del Comercio y con ello va creciendo sustantivamente el comercio internacional de este país. Es uno de los principales mercados del mundo, es la segunda economía en cuanto a Producto Interno Bruto. Estados Unidos tiene poco más de 24 trillones de dólares de Producto Interno Bruto, China un poco más de 19 trillones, pero China es uno de los países de mayor consumo, es decir, que la relación es inversamente proporcional. China tiene un consumo de alrededor de 25 trillones y Estados Unidos alrededor de 19 trillones. Eso no implica de que China sea el principal comprador del mundo. Sigue siendo Estados Unidos el principal comprador del mundo, pero China es el principal exportador del mundo. Y siempre cuando analizamos las relaciones entre Taiwán, China, tenemos que comprender de que es algo que Paraguay tiene que trabajarlo desde un punto de vista muy pragmático, observando siempre el interés nacional por sobre todas las cosas. Me refiero al interés nacional desde la perspectiva económica, comercial, pero también geopolítica. El
desafío que plantea China a Paraguay es que estamos en el peor escenario de las relaciones bilaterales. Paraguay importa al año, en lo que va de este año, según cifras oficiales del Banco Central del Paraguay, nuestro país importó al mes de octubre por una cifra de 3.500 millones de dólares. Es el principal proveedor de las importaciones paraguayas. Paraguay exportó menos de 70 millones de dólares a ese país. Y esta es una cuestión que también nos plantea desde el punto de vista de los valores y principios democráticos. El mundo antes de la pandemia venía en una encrucijada muy importante donde los desequilibrios de las balanzas comerciales de las principales economías globales planteaban serias tensiones: Estados Unidos, China, Europa, y evidentemente se genera a partir de esa situación una serie de medidas que ponían en la agenda discusiones desde la perspectiva económica, digamos que el intercambio comercial, desde la perspectiva tecnológica, el tema de desarrollo de los semiconductores o chips, el tema de desarrollo de la telecomunicación en 5G, el tema del manejo financiero internacional y el tema del acceso a los mercados internacionales. La pandemia irrumpe en el escenario y tras la pandemia la guerra Rusia-Ucrania. Y esto nos plantea también una agenda geopolítica global muy desafiante. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista en que se confrontan dos modelos de relacionamiento institucional y político. Por una parte, las cuestiones relacionadas a la democracia, la necesidad de fortalecerla. Hemos visto cómo la polarización se ha hecho no solamente en Europa, en Estados Unidos, con la elección de Trump y luego en la segunda vuelta donde intenta, obviamente, y pierde las elecciones con Biden, pero también se traslada a América Latina. Las tensiones en el Perú, donde he tenido el honor y el privilegio de ser el jefe de la misión de observación electoral de la OEA, donde fue electo por un margen muy pequeño el presidente Pedro Castillo, recientemente aprehendido con un intento de golpe de Estado. Y también se dan una serie de tensiones en Bolivia, en Ecuador y en Brasil, donde recientemente se celebraron elecciones con resultados muy ajustados entre Bolsonaro y donde Lula sale vencedor, y donde también he tenido el privilegio de ser jefe de la misión de observación electoral de la OEA. Entonces, volviendo al escenario internacional, la primera conclusión es que China plantea un problema geopolítico desde la perspectiva de las relaciones externas de Paraguay y de modelo de desarrollo institucional, desde la perspectiva en que se confrontan la autocracia y la democracia. Ahora bien, entre la pandemia y la guerra de Rusia-Ucrania, el mundo también tiene o vive no una época de cambios, sino un cambio de época. Y la nueva geopolítica plantea serias tensiones entre el eje que desarrollan algunos países muy importantes como China, Rusia, India, los países de Medio Oriente. Recientemente, para ser más preciso, antes de ayer, tuvo lugar una reunión muy importante donde China suscribe, en el marco de una reunión de China con los países de Medio Oriente y Egipto, suscribe un acuerdo muy importante con Arabia Saudita, con el rey, de más de 30.000 millones de dólares de intercambio, en el que obviamente el tema de la energía es lo sustantivo. Esto plantea también
un nuevo enfoque del poder económico global, y esas son las tensiones frente a las cuales nos encontramos. Desde la perspectiva bilateral, China no acepta sostener relaciones consulares o comerciales con Paraguay, porque señala de que para el efecto sería condición sine qua non de que Paraguay rompa relaciones con Taiwán, teniendo en vista que ellos reclaman la soberanía sobre ese espacio territorial que es la isla de Formosa, como la denominan ellos. Y esto plantea un gran desafío también para nuestro país, no solamente desde el punto de vista de la política internacional, sino que de qué manera nos vamos a preparar para abordar un escenario en el que no podemos estar fuera de las discusiones del mayor mercado global hoy día, particularmente para los productos agrícolas y pecuarios, donde Paraguay es sumamente competitivo y un amplio exportador, pero también para los aspectos defensivos, donde China es el principal exportador de productos industrializados, y obviamente habría que analizar todos los temas ofensivos de nuestra oferta exportable y defensivos desde también el desarrollo de nuestra industria y del sector productivo con valor agregado. Dicho eso, hay que contemplar de que China, y como todos los países asiáticos, tiene una cultura y un desarrollo que para nosotros es aún desconocido y resulta complejo. E interpretar esta sociedad también es difícil. Ustedes imagínense que la mayor potencia del mundo se encuentra en serias tensiones en negociaciones muy importantes con China. Yo celebro que Estados Unidos, a través de la última reunión que en la cumbre del G7 sostuvieron el presidente Biden con Xi Jinping, y que genera una próxima visita la semana que viene, que estamos comenzando esta noche. El canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, va a visitar China por primera vez. Y este es un elemento importante donde las dos potencias se pongan de acuerdo. Pero para nuestro país también es importante entender de que tenemos que estar preparados en un momento dado, cuando haya las condiciones y la decisión política de establecer a todas las consecuencias que tiene esa decisión de tener o no relaciones con China. La primera y principal es que podemos ser absolutamente dependientes de ese mercado, porque tiene la capacidad de absorber la totalidad de nuestra oferta exportable agropecuaria o inclusive energética. Por otra parte, depender de un mercado exclusivo también significaría quedar dependiendo de las decisiones que nos impongan como condición para que ese comercio siga siendo fluido, porque las decisiones no lo adoptan las empresas en China, lo adopta el gobierno. La mayoría de las empresas son estatales en ese país. Y al mismo tiempo, las negociaciones con China son absolutamente desproporcionales dada nuestra magnitud de economía y de nuestra escala. Como decía un profesor siempre en la universidad, doctor, toda decisión tiene una acción y toda acción una consecuencia. Y siempre creo que es clave hacer un análisis, una medición de todos los efectos que puede tener la política que desarrolle nuestro país, y en ese contexto yo creo que tenemos que ser agradecidos con sobre todo los ciudadanos de Taiwán por la cooperación que hace décadas brinda la República del Paraguay, pero en mi opinión particular y mi ambición como ciudadano paraguayo, más allá de mi experiencia diplomática, es que yo no deseo una política paraguaya internacional que sea mendicante, y que tampoco se sostenga sobre una cooperación financiera coyuntural, sino que más bien se construya sobre la posibilidad
de desarrollar lo que más necesita Paraguay, el acceso a los mercados internacionales, poder vender la producción fruto del trabajo y el esfuerzo paraguayo, de la inteligencia y de su productividad y competitividad. Eso es lo que nosotros reclamamos siempre. Es muy importante, muy interesante cuanto usted está afirmando, doctor. Sin embargo, tenemos que tener presente que en la vereda de enfrente, en la vereda de Taiwán, siempre las cosas no nos fueron tan bien, al extremo de que nuestros productos primarios no los podemos vender a Taiwán. La carne, hasta hoy no se vende. ¿Y por qué? Porque somos nosotros los paraguayos los culpables de que esa situación sea así como es. Días pasados yo puse como ejemplo el caso de un jovencito viceministro de Ganadería, del Ministerio de Ganadería, en una charla que fue a dar en la rural, y dijo que el mercado de Japón está por abrirse por el inmenso cariño y aprecio que le tenía el emperador japonés al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Como si esto se tratara de una cuestión de afinidad. En la vida, usted sabe mejor que yo, es diplomático, son los intereses de otra índole los que predominan. Entonces venir a decir a nuestros compatriotas un disparate así, no se puede ya permitir. Y el tema de Taiwán, que es lo que nos ofrece, vamos a agradecerle por los 10 millones de dólares que nos enviaron para construir el Palacio de Justicia. Pero yo creo que nosotros tenemos mecanismos que nos permiten construir por esa suma y más, sin que debamos fineza absolutamente a nadie. En eso siempre fui, en mi carácter de hombre público, en su momento, de tratar de que el paraguayo sea, por ser tal, tenga un valor sustantivo, incluso en el campo internacional. Hacernos respetar, hacernos conocer por nuestra identidad propia y por nuestra moral. Así ya actuaron los paraguayos en la guerra antes de la Guerra Grande. Así actuaron los paraguayos en la Guerra del Chaco. Y así debiéramos ser siempre. Entonces yo no veo el tema de Taiwán, sino como una imposición que nos hacen los norteamericanos, que dijeron públicamente, no estoy inventando la pólvora. Dijeron los norteamericanos acá y dijeron también en Washington que ellos veían con muy buenos ojos el relacionamiento de Paraguay con Taiwán. Pero si Oscar González Daer y su hermano le sacaron 47 millones de dólares por la usura que hicieron al pueblo paraguayo. Y bueno, ahí hay para construir 4 edificios similares a los que tenemos hoy para el Palacio de Justicia. Entonces, no podemos estar supeditados siempre a los que nos vienen de afuera, como hoy otra vez está ocurriendo con el tema de la educación paraguaya. Hay una periodista muy conocida que está haciendo el esfuerzo dentro del periodismo nacional para que se siga soportando lo que significa el acuerdo de la Unión Europea con Paraguay, porque dice que si eso se deja sin efecto, nuestros chicos no van a poder comer, no van a poder desayunar para Daniela. Es una insensatez. Y yo creo que por primera vez estamos poniendo los huevos, como se dice en términos vulgares, para hacernos valer en el mundo internacional, que es aplaudido incluso por muchos países en Europa. Creo que tenemos que hacer un corte, acá nos están pidiendo. Vamos a continuar luego. Volvemos con este tema importante.
Y no quiero yo perder la oportunidad de tener la presencia del ilustre exministro de Relaciones que dejó muy buenas huellas por el ministerio a su paso, para tocar algunos derivados. Por ejemplo, el sentirnos orgullosamente paraguayos y no sentirnos orgullosamente contentos por recibir canonjías. Nunca me olvido, en una reunión que sostuve con el presidente de Corea del Norte, Kim Il-sung, en su despacho, me pidieron que no fuese más de 10 minutos la duración de la entrevista porque tenía un forúnculo acá en el cuello. Hablamos y por lo visto el tema le agradó al presidente Kim. Y cuando llegó los 10 minutos le dije al traductor, le mostré el reloj y se dio cuenta el otro y me dijo, no, vamos a continuar. Me interesa y yo le invito a almorzar acá en el Palacio. Yo estaba con el ingeniero Ricardo Estigarribia, nos invitó a almorzar en el Palacio y lógicamente aceptamos. Y allí me di cuenta de muchas cosas y de muchas mentiras que se recibe afuera. Por ejemplo, Corea no tenía electricidad sino a través de la hulla. El único río que tiene es el río de Edong. Y ellos querían explotar ese río para la utilización de lo que tenemos acá en Yacyretá y Taipo. Y va a tener una conversación con Khrushchev. Y le dice Khrushchev, ¿para qué querés que vayan técnicos y hacer tanta alaraca por esto? Y nuestras líneas de electricidad llegan hasta la frontera con ustedes. Es cuestión de extender la línea de la energía y tienen resuelto ustedes el problema. Y le dice Khrushchev, Kim, le dice, si esa es la colaboración que me ofreces para mi país, yo rechazo. Mi país no puede estar supeditado al buen o mal amanecer de Khrushchev. Y entonces buscó otra fórmula, fue a China, trajeron los técnicos y explotaron el río de Edong. Hoy tiene energía en abundancia. Y es un pueblo que acá la propaganda a nosotros nos llega de muy mala forma. Nos dicen, por ejemplo, de que es un pueblo hambriento que está muriéndose de hambre. Y Corea del Norte, la República Popular de Corea, tiene 24 millones de habitantes. Tiene la bomba atómica. Y tiene un solo sueño el habitante de allá. Que sus bombas, que sus misiles puedan llegar más allá del Pacífico. Y creo que ya tienen hoy esa satisfacción. Y hay cosas muy interesantes que llevados por el trabajo hicieron tantas cosas. Salgo un poquito del tema, pero sirve para ilustrar, para que el nacionalismo pueda entrar un poco a nuestro pueblo. El río de Edong, único río que tienen ellos, recibía las aguas del Mar del Este, que salinizaba toda la costa, ambas costas del río. Entonces el ejército de Corea hizo una esclusa que le llevó 5 años. Y esa esclusa permitía que los barcos entraran de acuerdo a la apertura o el cierre de las puertas. ¿Y qué se hizo con eso? Recuperar todo el río, la costa del norte y del sur se recuperó y se utilizó para la agricultura. Entonces, a partir de allí, tienen abundante plantación de arroz, que sirve como alimento fundamental para la población. O sea, hambre no puede haber allí.
y la cultura de ese pueblo tiene que ser respetada. Cuando fui a ver la esclusa, a la vuelta, he visto allá un paisaje que me llamó la atención. Y le digo a mi ataché, ¿podemos ir a ver aquello? Sí, me dicen. Y nos encontramos con una escuela agrícola. Era un sábado de la mañana, a la mañana. Entramos en la escuela agrícola y estaban trabajando los agricultores y los niños en la escuela. Entonces la directora de la escuela le dice a los niños, acá recibimos la presencia del presidente de un partido socialista del Paraguay. Eso no estaba programado, sino fue un producto de la casualidad. Y le dice la directora a los chicos, ¿dónde queda el Paraguay? Y un chiquitito así sale y señala en el mapa dónde quedaba el Paraguay. Y yo le digo a usted, canciller, en toda Europa no va a encontrar ninguna criatura que le señale a dónde queda el Paraguay. Le van a confundir con Uruguay. Eso es lo que yo capté. Sin embargo, el chico, o la nena, no recuerdo, mostró exactamente dónde quedaba el Paraguay. Y le dice a los chicos, la directora, ¿qué podemos ofrecerle acá a nuestro visitante? Y viene una nenita, se sube sobre una butaca y ejecuta en un piano de cola el himno de la Internacional Socialista. Para que vea usted la cultura de ese pueblo. Y la municipalidad de Pyongyang es un edificio de 10 pisos. Y en cada piso allí se atiende a la cuestión cultural, a la cuestión científica, a la cuestión agrícola, a toda la ciencia. Y en cada piso, un sabio que era capaz de atender a todas las preguntas que se formulaban de cualquier parte de Corea. Yo entiendo su punto de vista, doctor. Las relaciones internacionales, por lo general, se administran con pragmatismo y sobre la base de los intereses. Pero al mismo tiempo hay principios. Yo reconozco a usted, doctor, como uno de los grandes luchadores por la democracia paraguaya. Muchas Usted gracias. fue senador, electo, fue constituyente y luchó en contra de la dictadura, me consta. Pero tampoco tenemos que dejar pasar los principios y valores que fundan una nación. Y en ese contexto, más allá de las cuestiones ideológicas de sociedad, Estado, mercado, muchos países, como lo hacía Stroessner en su momento, se señalaban, inclusive todavía hay calcomanías que recorren nuestra ciudad pegados en los automóviles, que con Stroessner se vivía mejor. Es decir, yo creo mucho más en los valores democráticos que en las posibilidades de que la autocracia desarrolle virtuosamente una nación. Ese es uno de los elementos claves que a mí me animó. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de las relaciones internacionales de Paraguay, cuando Paraguay se priva del acceso a un mercado y adopta decisiones bajo esos principios, solamente Paraguay cargue con el esfuerzo y la proporcionalidad de ese esfuerzo no es recompensado. Y eso es lo que siempre hablamos con los gobiernos de Taiwán, de Estados Unidos y de otros promotores del modelo democrático, como lo somos nosotros los paraguayos. Este domingo 18 de diciembre próximo vamos a tener la oportunidad de elegir en internas a quienes van a ir para las elecciones presidenciales en abril del año próximo. Senadores, diputados, gobernadores y autoridades de los gobiernos descentralizados de la República.
Y ese ejercicio de la democracia es una virtud muy importante. Al mismo tiempo digo que en ese contexto, al promover la democracia, tenemos que ser también consistentes y coherentes en todas las relaciones, con todos los países. Y allí es donde tenemos que debatir entre los paraguayos, conociendo que al final la decisión es política. La decisión de qué tipo de relaciones y de qué manera vamos a tenerlas están contenidos primero en la Constitución Nacional. Pero al mismo tiempo, esta es variable, no es perenne, y es variable de acuerdo a cómo se van administrando los intereses de nuestro país. Y hay una particularidad, doctor. Nunca la política internacional del Paraguay fue ideologizada. Y esa es una virtud, porque ahí es donde se pueden afirmar cuáles son realmente los intereses de nuestro país en todas las negociaciones. Yo señalo, por ejemplo, al reclamar sobre la proporcionalidad del esfuerzo de Paraguay, es cuando Taiwán coopera alrededor de 300 millones de dólares por quinquenio. En este quinquenio del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, Marito, Taiwán va a cooperar alrededor de 300 millones de dólares. Pero la pérdida por intermediación comercial que tiene nuestro país en materia de colocación de los productos soja y sus derivados, maíz, trigo, carne, vacuna, porcina, una pérdida de alrededor de 1.200 millones de dólares anuales, o una disminución de rentabilidad por la intermediación que impone esa condición. Y al mismo tiempo un déficit de la balanza comercial de 3.500 millones de dólares. Es decir, ahí es donde yo digo que tenemos que guardar la proporcionalidad. Hemos visto en estos últimos 2 años un esfuerzo muy importante, en primer lugar, del productor paraguayo y de las autoridades sanitarias en cumplir las condiciones para que puedan ser aprobadas en calidad todo lo que se refiere al aspecto fito y zoosanitario. Hemos visto también que ha mejorado la voluntad política de los países, donde Taiwán por primera vez deja entrar la carne paraguaya refrigerada a ese mercado. Acaba de admitir el ingreso de la carne porcina, luego de haber permitido el ingreso de la carne vacuna. Y Estados Unidos acaba, el FDA, que es la autoridad sanitaria de ese país, de aprobar el ingreso de la carne paraguaya al mercado norteamericano, quedando algunas cuestiones burocráticas para poder permitir finalmente. Ahora bien, esos mercados no son suficientes para lo que es la oferta exportadora paraguaya. Y Paraguay produce en un volumen que tampoco es un desafío para el mundo. Paraguay tiene 14 millones de cabezas de ganado, vamos, poco más, poco menos. Solamente el estado de Mato Grosso tiene 27 millones de cabezas de ganado. Es decir, también en proporcionalidad Paraguay no constituye una amenaza comercial para ningún país. Pero la necesidad del acceso al mercado internacional es patente desde la perspectiva de los productos agropecuarios, y teniendo la calidad de la oferta paraguaya, es allí donde tenemos que poner mucho empeño para lograr el acceso a los mercados. Y es allí donde yo digo que ese esfuerzo que hace Paraguay en su posición geopolítica internacional, si es que va a seguir esa posición geopolítica, porque, como digo, es una decisión de cada gobierno de nuestro país. Constitucionalmente el presidente de la República el que tiene la facultad de aceptarlo, y obviamente el poder legislativo tiene un rol preponderante allí. Pero si la decisión geopolítica paraguaya es el status quo, es que esa proporcionalidad tiene que ser realmente atendida, puesto que necesita Paraguay esas condiciones. Pero de todas maneras, yo creo que es inexorable de que Paraguay debe mantener relaciones con China en algún momento,
porque es la potencia global muy importante y por lo tanto es uno de los mercados más importantes del mundo. Tanto es así que otros países se benefician de nuestra insensatez. Habló usted del envío de carne vacuna. Nosotros apenas estamos enviando al precio de $2,9 por kilo. Y el Uruguay está enviando a China $5. Me estaban contando los meses anteriores que Uruguay, las góndolas de los mercados uruguayos estaba lleno de carne paraguaya. Consumían la carne paraguaya, que es muy buena, y exportaban la carne de ellos. Por una cuestión económica, fácilmente entendible. Entonces, eso es lo que tenemos que hacerle entender a nuestra gente, que más allá de lo que se llama diplomacia de la billetera, está el interés del pueblo paraguayo, que necesita vender sus productos al que mejor paga. Y el que mejor paga es evidentemente China continental. Así lo hacen los brasileños, así lo hacen los uruguayos, así lo hacen los argentinos y así lo hacen los chilenos. Entonces, nosotros que nos esmeramos por tener la mejor carne, que nuestros ganaderos se esmeran, aún debiendo plata, para mejorar la calidad de la ganadería paraguaya, sin embargo tienen la cortina que le baja al gobierno de que no se puede exportar esa carne al mercado fundamental que tiene hoy el mundo, que es China continental. Entonces eso tiene que, y me alegra que usted lo diga, que es inexorable, porque la insensatez no puede ser eterna. Tiene que caer alguna vez la irrealidad para que nosotros podamos entender de que tenemos que ir por el camino correcto. El camino correcto es de encontrar el mecanismo y el mejor precio a nuestros productos. No tenemos muchos, pero los pocos que tenemos que tratar de esmerarnos en vender para que podamos resolver nuestros problemas internos, no estar debiendo eternamente. Cada vez debemos más, cada vez estamos dependiendo más de lo que de afuera estamos recibiendo, y para que acá lastimosamente nuestras instituciones lo consuman los directores, los miembros del consejo, porque no se puso todavía fin a la corrupción imperante en la República. No hay institución en el Paraguay donde no esté todo podrido. La única institución confiable, aunque parezca mentira, es la justicia electoral, que hasta este momento dio ganador al que ganó y perdedor al que perdió. Entonces necesitamos mejorar la fiscalía, necesitamos mejorar el Poder Judicial, necesitamos mejorar la administración pública. Tenemos que buscar la eficiencia y la excelencia en la administración pública. Acá mucho se habla. No vienen los inversionistas extranjeros. Y yo le pregunto a usted, doctor, ¿qué inversionista puede venir en la República del Paraguay si para sus inversiones necesita adquirir un inmueble y la adquisición de ese inmueble le lleva 6 meses a 1 año de trámite en catastro y en el registro público? Es imposible, eso le digo yo bajo juramento que es realidad. Entonces para nosotros es un problema. ¿Y qué será para los extranjeros? Acá me vuelven a pedir un descanso en este conversatorio, y lo hacemos para cumplir con ellos y continuar después con la participación muy valiosa del doctor Ramírez.
Y hasta acá la dictadura se hace sentir. 14 minutos nos falta, digamos. Me cansé de eso y vuelvo a sufrir hoy. Pero bueno, vamos a aprovechar para tratar, como se dice en términos vulgares, sacar el jugo a la presencia del ilustre hombre que ayer dirigió las relaciones internacionales de este país, el doctor Ramírez. Este tema argentino, este tema de querer cobrar peaje por la utilización del río, ¿eso es factible o no es factible? Eso no es factible, es decir, realmente la navegación de los ríos Paraguay y Paraná, que es una de las vías fundamentales de salida de el 93% de las exportaciones paraguayas, pero también de la región de Mato Grosso, Paraná, de Brasil, y de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, hasta Santa Fe se producen por esta vía, en cuya consecuencia se suscribió en la década del 90 el Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná. En este tratado, que es de cumplimiento obligatorio para todos los países, se estableció los mecanismos de relacionamiento, y en el artículo 4 de este tratado, y el 5 también aborda esta cuestión, en donde se establece que se podrían cobrar cánones siempre y cuando haya una prestación de servicios, es decir, de servicios portuarios, como el dragado, como la señalización de los ríos, entre otros elementos, pero toda esta aplicación de tasas tiene que ser acordado por los 5 países signatarios del tratado. Nos asiste además el derecho de la libre navegación de los ríos y el derecho del mar. Es decir, que toda la estructura jurídica internacional permite a Paraguay defender esta libre navegación, y por lo tanto cualquier decisión inherente a la aplicación de tarifas tiene que ser negociado y acordado en el marco de ese instrumento, y Paraguay tiene que ser firme, como entiendo lo está haciendo, para que se cumplan la letra y el espíritu del tratado. El tema de los ríos internacionales, doctor, ya fue motivo de disputa en los años en donde don Carlos Antonio López fue presidente de la República. Así es. Y el Paraguay tuvo una decisión que llevó hasta sus últimas consecuencias de defender la soberanía y la libre navegación de los ríos. Por el contrario de lo que usted dice, yo no veo firmeza en la Cancillería Nacional en defender nuestros intereses. Esa firmeza necesaria que tenga que servirle de sustento a toda la ciudadanía paraguaya, de decir estamos bien defendidos por nuestro canciller. Falta firmeza. Hay dudas. Y eso es malo para este relacionamiento internacional. Tanto es así que tenemos defectos, pero que no se puede explicar. No tenemos una embajadora en Argentina. Eso es inaudito. País con el que tenemos miles de intereses económicos y políticos y sociales. Comerciales. Y no tenemos una embajadora en la Argentina. Eso no puede ser. No, eso es inaudito. Realmente creo que este gobierno no llegó a designar embajador. Realmente no entiendo el alcance de esa decisión, pero al mismo tiempo sí considero que el sector privado paraguayo es un actor preponderante en esta materia y tiene la capacidad, las condiciones para realmente poner este tema en la agenda gubernamental. ¿Y por qué digo esto, doctor? En primer lugar,
que Paraguay es anfitrión de la tercera flota fluvial más grande del mundo después de China y Estados Unidos. En segundo lugar, toda la infraestructura del desarrollo portuario, solamente del Departamento Central, alcanza a 75 puertos de servicio portuario, tanto para carga, descarga, importación, exportación, puertos específicos para combustibles y sus derivados del petróleo, entre otros. Es decir, que realmente hay una fuerza económica en nuestro país que tiene las condiciones de desarrollar una agenda mucho más dinámica. Y creo que lo están haciendo. Y creo que en ese contexto, llevar adelante en la agenda prioritaria del gobierno es factible. Y esa firmeza que usted reclama también tiene que darse en un contexto en el que, poniendo sobre la mesa de negociaciones todos los elementos en donde muchas veces la confusión que hay en una negociación se produce por la falta de análisis amplio y profundo. Muchas veces en las negociaciones he observado que se intercambian decisiones permanentes, es decir, adoptada a través de una ley, a través de reglamentaciones, y en contrapartida recibimos concesiones por decreto, que puede cambiar cualquier autoridad administrativa dentro de su reglamentación. Y esos son los elementos que hay que analizar al momento de negociar y ver los resultados que realmente obtenemos, y si estas son solamente condiciones coyunturales contra entregas permanentes que estamos haciendo en una mesa de negociación. Y creo que es allí donde hay que poner mucho empeño en nuestra capacidad negociadora. Yo hice mención especial a la política con Taiwán, que no es otra cosa sino una política que nos obliga los norteamericanos por la endeblez de nuestra política nacional. Y eso se manifiesta en un hecho muy evidente. Nosotros, el Paraguay, a través de este presidente de la República, que es lo peor que pudo haber tenido el país, Mario Abdo Benítez, le considera presidente de la República de Venezuela a un tal Guaidó. Incluso van en la frontera con Venezuela para llevarle su apoyo y para decirle: nosotros te reconocemos como presidente. Y ese hecho significó para Venezuela que no pudiese sacar sus reservas de oro en Gran Bretaña. Un hecho significativamente irregular y que pisotea todos los principios internacionales del derecho. Y nuestro gobierno estuvo con eso, está con eso. Y entonces, cuanto antes nos desembaracemos de este señor que hoy está en la presidencia de la República, es cuanto mejor para el país. Esto es lo último. ¿Cómo vas a reconocer al presidente de la República de un país a alguien quién le eligió? Antes de terminar el bloque anterior, usted, doctor, hacía un análisis muy importante sobre la debilidad institucional de nuestro país, y las principales calificadoras internacionales no nos permiten, en su evaluación de riesgo, alcanzar el grado de inversión precisamente por la debilidad institucional. El Banco Interamericano de Desarrollo señalaba de que la corrupción en Paraguay se lleva alrededor de 1.600 millones de dólares al año. Estamos hablando de más del 2% del Producto Interno Bruto por año. Y esto implica evidentemente la necesidad de trabajar de una manera realmente consciente, con el espíritu ciudadano paraguayo, con el nacionalismo que nos anima a todos los que hemos conocido a nuestros padres o abuelos excombatientes de la guerra del Chaco, y también viendo nuestra historia,
cuán importante es que nuestro país se construya sobre bases institucionales sólidas. Sin esto, nuestro país va a ser siempre vulnerable a cualquier escenario y cambiante, impredecible, imprevisible frente a las presiones internas o externas, porque dentro de nuestras propias sociedades lo más interesante es el debate que podemos tener usted y yo de una forma respetuosa y responsable, educada. Y otra forma es en el que hoy día nuestra clase política debate en el Congreso de la Nación, que debe ser un templo de la construcción de las políticas públicas, o la discusión que hay entre los distintos candidatos con una verborragia agresiva hasta para los propios ciudadanos electores que estamos tratando de optar por lo menos peor. Y ese es un desafío para toda la ciudadanía paraguaya, doctor. Quiero que sepa usted, doctor, que su presencia acá no es producto de la casualidad. Nada es producto de la casualidad. Todo obedece a una causa. Con la experiencia que tenemos y con considerarnos que no tenemos pecho de vidrio, lo que queremos es que nuestra gente, el paraguayo, vea que tenemos todavía muchos hombres con capacidad, dignidad y honradez que pueden dirigir los destinos de este país, entre los cuales dentro del campo internacional se encuentra usted. Muy honrado. Y a quienes hemos traído acá también. Por ejemplo, el ingeniero Ferreira, de gran papel en el Instituto de Bienestar Rural, IPS, Instituto de Previsión Social, defensor de la causa nacional en este atropello que se quiso hacer en Itaipú. Y al doctor Hugo Estigarribia, un brillante hombre político e intelectualmente bien dotado. No tiene cabida en su partido. Esta gente no tiene cabida en sus partidos porque los partidos se inficionaron de gente deshonesta. Entonces, lo que queremos es hacer entender a la gente de que con este tipo de gente del ayer ya no se puede. Vamos a mirar el mañana con gente con capacidad, con dignidad, nacionalista y honrada. Ese es el motivo por el cual le tenemos acá, doctor. Le hemos hecho perder su tiempo. Le agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación y vaya usted con la convicción de que mucha gente como yo lo vea a usted como una esperanza para el futuro del país. Gracias por su presencia, doctor. Me siento muy honrado, un placer, doctor, y un gusto, como siempre, estar con ustedes. Realmente el desarrollo de la discusión, del debate y de la construcción de una visión país es clave. Muchas veces se señala, es muy fácil opinar desde las graderías, pero también el debate constructivo hace de que nuestros conciudadanos también acompañen con su evaluación para que en el disenso se pueda construir los mejores resultados de una nación que necesita de sus mejores hombres, como usted bien lo señala, doctor, y usted promueve esos valores intelectuales y como muchos paraguayos lo tienen para representarnos dignamente en el ámbito político, en el ámbito académico, en el ámbito económico y social. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor.